Mi nombre es Pablo Sáez, de Buenos Aires, Argentina, y esta es mi exposición que no pude dar en vivo por problemas de internet en la mesa de títeres para la vida y la salud del Congreso Internacional de Títeres y Mediación de UNIMA Perú, al que estoy muy feliz de haber sido invitado. Sanar con títeres es el título de mi presentación, el taller de títeres como herramienta terapéutica. Y si tuviera que esbozar una hipótesis, diría, el taller de títeres como facilitador de la creatividad y la expresión de contenidos internos a través del arte, tiene efectos terapéuticos para lograr la salud mental y física de las personas. En síntesis, creo que el arte es reparador y hacer títeres hace bien. Eso sería. Esta no es una exposición académica, sino que se trata de una experiencia personal y de una praxis, es decir, a través de la práctica, haber buscado en la teoría permanentemente y volver a la práctica, perfeccionando herramientas que realmente me fueron siendo útiles y eficaces a la hora de tener que dar talleres de títeres en todo tipo de proyectos, ¿no? En particular me voy a referir al ámbito de la salud. Yo hace 25 años que hago títeres más, en todas sus formas, y comencé a hacer títeres seducido por el teatro. Cuando yo estaba haciendo la facultad, estaba en la vida académica, estaba en el tercer año de historia, y dejo la facultad, dejo la vida académica y la militancia política también, para dedicarme al teatro y en particular a los títeres. Es decir, que la vida de titiritero estuvo asignada mucho por este tema de la voluntad también de transformación social, de la vida de las personas, de los colectivos. Siempre estuvo entre mi interés. Y comencé haciendo como una carrera de titiritero popular trashumante. Esos fueron mis primeros años. Y en ese devenir de titiritero, en giras que me armaba, así de aprendizaje como aprendiz titiritero, me encontraba en situaciones donde no podía negarme, a pesar de lo poco que sabía, a coordinar talleres de títeres cuando me eran pedidos, ¿no? Eso sucedió, mi primer taller de títeres fue en un pueblo de provincia, Montecaseros, de la provincia de Corrientes, en Argentina, y me pidieron hacer un títeres para los alumnos, un taller de títeres para los alumnos de un profesorado. Y aún recuerdo hasta el día de hoy la felicidad con que los chicos y las chicas corrían en el patio con ejercicios de comedia del arte que yo les proponía, sintiendo una libertad que no les daba la rígida currícula escolar que a veces tienen los institutos, por una cuestión normativa, ¿no? Luego seguí haciendo talleres de títeres cuando me lo pedían, y yo tengo muchos amigos psicólogos, ¿no? Y los psicólogos, cuando se enteraron que comenzaba a hacer títeres, también me invitaban a dar taller de títeres en diferentes proyectos en los que estaban participando. Uno de ellos, que también recuerdo, es en un proyecto de promoción de la salud de un barrio carenciado con chicos y chicas de ese barrio. La psicología no me era ajena porque trabajé durante años desgrabando clases en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y ahí nació un cierto interés, un interés creciente sobre ciertas ramas de la psicología, como la psicología social y el psicodrama. Que veía que tenía mucha relación con el teatro, que seguí investigando por mi cuenta de manera autodidacta. Pero diré que fue una primera experiencia la que me marcó mi camino de ir hacia el taller de títeres, como descubrir que el taller de títeres podía ser una herramienta terapéutica muy eficaz. Y fue una invitación que me hizo un psicólogo amigo a dar un taller de títeres en una comunidad terapéutica al norte de la provincia de Buenos Aires, donde él estaba trabajando. Era un centro donde había internos, adictos en recuperación, jóvenes,
varones y mujeres, y también portadores de HIV. El proyecto que encaré fue armar una obra de títeres con todos los internos a raíz de una problemática que había sucedido en el campo. Había una escuelita rural muy cerca del campo y los padres de los chicos que iban a esa escuela tenían miedo porque en la comunidad terapéutica había portadores de HIV y tenían miedo no solo de la presencia, sino de que estos internos pedían a veces la cancha de fútbol de la escuelita para ir a jugar a la pelota y tenían miedo que los chicos se contagiaran con la sangre que quedaba pegada en el pasto, ¿no? Entonces armamos una obra de títeres, fue un proceso de 2 meses más o menos con todos los internos, donde cada cual hizo un títere y creamos una obra colectiva, y la presentamos el Día del Amigo en la escuela y compartimos una merienda con los chicos y chicas de la escuela y los internos. Y realmente fue una experiencia muy, muy reparadora, muy linda, y fue mi primera experiencia con adictos, ¿no? que realmente están sufriendo no solo un camino de recuperación, sino que están sufriendo una abstinencia física, un trabajo personal que tienen que sostener, y luego el periodo de reinserción. Bueno, es muy complejo el tema de la recuperación de un adicto. Bueno, el psicólogo que dirigía la comunidad, Sacha Domenech, que hoy es un gran amigo, un hermano mío, tenía él relación con un centro de investigación de medicinas tradicionales en Perú llamado Taquihuasi. Y en Tarapoto, selva alta peruana. Y en un periodo de mi vida donde yo estaba como ahí sin proyecto muy definido, había perdido un trabajo, estaba sin demasiados horizontes, y estábamos en el 2001 en la Argentina, que era la gran hecatombe hiperinflacionaria, era muy difícil trabajar en ese tiempo, me propuso que hiciera unas pasantías en ese centro de recuperación de adictos en Tarapoto, y yo accedí. Fue en el 2001. Allí hice un trabajo que fue muy interesante porque yo participé, hice mi propio trabajo personal con medicinas, con plantas maestras, medicinas de dieta. Bueno, este congreso es de Perú, así que sabrán que tienen un patrimonio universal que es la etnomedicina, la medicina de los abuelos curanderos de la Amazonía peruana. Este centro Taquihuasi, dirigido por el doctor Jacques Mabit, es uno de los fundadores, ha reunido el saber de muchos curanderos de la zona que trabajan con diferentes tipos de purgas para la limpieza física, con plantas maestras como la ayahuasca, el tabaco, y con plantas de dieta. El sistema de cura por dieta es aislar a la persona en un retiro en la selva, sin sal, sin azúcar, y toma una planta, que hay muchos tipos de plantas que trabajan diferentes partes del cuerpo, para diferentes dolencias, y también para diferentes situaciones, podríamos decir, de occidente psicológicas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue hacer mi dieta junto con los pacientes, estamos aislados todos en el monte, en la selva, en tambitos, durante 8 días, y durante 8 días yo luego hice un trabajo 1 o 2 veces por semana dándoles un taller de títeres a los pacientes. Y fue una experiencia muy rica, la he repetido 2 veces, porque ese retiro y la posibilidad de estar en un centro que tenía una biblioteca, un centro de documentación, la tranquilidad para escribir, me permitió integrar muchos saberes y prácticas que estaba realizando y diseñar un formato de taller de títeres que no solo apliqué durante esa experiencia, sino que
que seguí aplicando en otros contextos, en proyectos sociales, en otros proyectos de salud, en proyectos de resiliencia con niños en situación vulnerable. Y ahora voy a pasar a compartir pantalla para mostrar un PowerPoint donde explico un poco de qué se trata. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Sanar con títeres, el taller de títeres como herramienta en trabajos terapéuticos. Aquí hay una foto de hace muchos años en una maloca junto con esos primeros pacientes. Cada uno hizo un títere y luego hicimos una obra de títeres, ¿no? Debo decir, sin dar nombres, y esas fotos son lejanas, que no eran fáciles estos pacientes. Inclusive había algunos que habían estado en prisión, con situaciones de mucha violencia, había pacientes europeos, las adicciones iban desde la pasta base hasta la heroína, marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estaban realizando un proceso personal muy interesante, estaban como a flor de piel. Yo también venía de un trabajo personal también muy interesante en la dieta, entonces pudimos trabajar muy bien, realmente muy bien. Las 2 veces que hice talleres en Taquihuasi fueron muy buenos los trabajos, y fíjense acá en esta foto, ven cómo estamos haciendo un trabajo con papel higiénico, jugando con el material, explorándolo. Aquí había jornadas de taller de plástica, donde construíamos los títeres con el papel maché que habíamos fabricado con ese mismo papel higiénico con el que estuvimos trabajando, y luego hacíamos ejercicios de improvisación con los títeres, preguntándonos por quiénes eran los personajes, para luego elaborar historias que convertíamos en poco tiempo en una obra de títeres que presentábamos al público de Taquihuasi, personal de trabajo, asistentes, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera. Y realmente la experiencia era muy reparadora para todos los que participábamos en ello. Bueno, y me permitió, bueno, aquí voy a hablar un poco de algo que aprendí en la escuela de titiriteros del Teatro San Martín, por lo menos que incorporé bien, que fue uno de mis lugares de aprendizaje. En la escuela de titiriteros del Teatro San Martín se trabajaba mucho con aula taller, con las propuestas de educación por el arte. Y hay un esquema de trabajo que está muy bueno incorporar, ¿no? Es decir, cuando uno va a dar un taller, no solo en el ámbito de la salud, con adictos o con niños, con lo que sea, a mí siempre me fue muy útil tener en cuenta estos momentos, ¿no? Uno comienza un taller, hay una llegada, hay una presentación que se puede ser formal, pero puede ser también a través del juego, ¿no? Puede ser a través del juego y juegos de presentación. Luego podemos iniciar con un caldeamiento general, sería como entrar en calor y salir de lo cotidiano para entrar en un lugar más lúdico, ¿no? Un juego que es muy fácil para hacer es Simón dice. Simón dice correr, Simón dice stop, Simón dice agacharse, Simón dice levantar, aplaudir, Simón dice reírse, etc. Podemos inclusive rotar quién es el que va ejerciendo el rol de Simón, y de esa manera socializamos la coordinación y hacemos que cada quien saque para afuera lo que necesita en ese momento. Otro momento siguiente es el caldeamiento específico, es decir, vamos ahora a proponer un caldeamiento, una serie de ejercicios que nos llevan hacia dónde estamos dirigiendo la propuesta de expresión del taller, aunque es una propuesta abierta, y vamos a estar atentos a lo que el grupo manifiesta como emergente. Es decir, la necesidad del grupo puede ser ese día muy diferente a la que nosotros traemos, y tenemos que estar dispuestos a cambiar en ese momento si es necesario, ¿no? Un caldeamiento específico, si quiero trabajar el tema de títeres, son ejercicios con las manos,
los ejercicios que en clown se da de hacer circular una palma o jugar con una bola de energía, son muy aptos para esto, ¿no? Es decir, armo una bola de energía, se la paso a otro, que la recibe, la transforma, le cambia el peso, le cambia el tamaño. Son muy interesantes esos ejercicios, que luego se pueden ir llevando ya hacia el ámbito de los títeres, poniendo una tela, haciendo muñecos con la mano desnuda, para luego vestirlos con una tela, para luego trabajar ejercicios técnicos donde trabajamos la mirada, por ejemplo, el impulso, la caminata, la verticalidad, todas cosas que los titiriteros conocemos como cuestiones técnicas para la manipulación y animación de un títere, de un objeto. Y luego habría una propuesta de ejercicios expresivos donde podemos plantear improvisaciones a partir de situaciones dramáticas, etcétera, 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 ¿no? Esto es como una dinámica de taller que me parece muy interesante, ¿no? Como para transmitir y que los que quieran puedan replicar. Y un momento muy importante es el final, que es una evaluación en ronda, donde nos ponemos en ronda y cada cual desde su proceso individual y desde el proceso grupal hace una devolución de lo vivido, de lo aprendido, de las consignas, que le pasó, que no le pasó, como para socializar los aprendizajes y también para que el docente, el coordinador, pueda tomar conciencia de si sus consignas han sido claramente recibidas y si han tenido efecto como aprendizaje. Bueno, esto como propuesta de dinámica de taller que yo llevé adelante en estos talleres y seguí llevando adelante siempre. Uso este tipo hasta en los talleres por Zoom que estoy dando, uso esta dinámica. Me parece muy, muy, muy buena. Bueno, y respecto al taller de títeres, ¿no? Es muy interesante darse cuenta de la fabulosa herramienta que tenemos los titiriteros, porque esta concepción que yo volqué en un esquema, que es mi mapa personal, es un mapa, no es el territorio. Yo veo que muchos creadores titiriteros la tienen en cuenta. La tienen en cuenta y la manifiestan de diferentes maneras, ¿no? Carlos Converso, por ejemplo, habla de dramaturgia escénica y en el proceso creativo de grandes creadores veo que también trabajan de esta manera. Es pensar el taller de títeres, pensemos el taller de títeres como el lugar donde creamos la puesta en escena, es decir, la obra de títeres. Y fíjense que estoy hablando de un proceso artístico, a pesar de que estoy hablando de una experiencia con adictos en recuperación, porque realmente a la conclusión que llegue después de leer mucha psicología, consultar psicólogos, participar en talleres o en seminarios de psicología, que lo que yo tenía que atender como titiritero coordinador con estas poblaciones, es simplemente favorecer la creatividad a través del arte de los títeres, para que puedan los participantes conectarse con esos contenidos internos y sacarlos para afuera, expresarlos artísticamente. Eso ya de por sí era reparador. Si ese material que sale para afuera luego pasa a ser usado en alguna terapia individual o grupal, ya no es mi tarea. Y poco profesional sería que yo, como titiritero, me ponga a hacer interpretaciones, como he visto, soy franco, en algunos libros, ¿no?, que no mencionaré, donde titiriteros o el que está escribiendo el libro hace interpretaciones salvajes de algunos títeres construidos. Por ejemplo, un títere que no tiene ojos es porque el paciente hay algo que no quiere mirar. Y no creo que sea adecuado asumir el rol de psicólogo cuando en realidad estamos proponiendo una tarea artística como terapéutica. A ver si sin emitir juicios de valor, ¿no? Es una opinión personal. Bueno, el taller de títeres
veamos que generalmente dicen, uy, voy a hacer un taller de títeres, y piensan que lo que van a hacer es construir el títere. Está bien, es lo que yo llamo el área de realización, que es la actividad plástica, donde hacemos los títeres, pero también podemos considerar que es el lugar donde investigamos los materiales, los objetos, los títeres, en su condición poética de significación. No es lo mismo hacer un títere de madera que un títere en peluche. No es lo mismo trabajar con telas en el aire mientras uno va diciendo un texto que trabajar con un títere de guante. Es decir, fíjense cómo en este espacio de la realización de la actividad plástica ya está presente de alguna manera la dramaturgia, es decir, qué queremos decir, para dónde vamos, qué imágenes vamos a trabajar, qué signos queremos, por qué signos queremos ir, y también qué técnicas de interpretación vamos a usar. Lo mismo cuando en el taller de títeres también está el tema de aprender a manejar un títere, o decir qué técnicas de interpretación vamos a utilizar, si vamos a usar títere de guantes, si vamos a usar teatro de sombra, kamishibai, si vamos a usar objetos, si vamos a usar papeles, vamos a hacer teatro de imagen, etc. También está el entrenamiento del cuerpo y la voz, está también las técnicas de animación que tenemos que pasar. Y en la dramaturgia, bueno, está la escritura, la búsqueda de ese universo personal que nos motiva, es decir, que vamos a elegir imágenes generadoras. Yo trabajo desde la dramaturgia de la imagen, o la construcción de un guión, la adaptación de un cuento, etc. Y fíjense cómo estas tres áreas están íntimamente relacionadas, y la riqueza de una puesta en escena surge de meter todo en la cocina, ¿no? Este esquema, que es un esquema que tiene una voluntad sobre todo artística, me parece muy útil para el trabajo también terapéutico. Porque en el trabajo terapéutico me di cuenta que a veces es muy importante comenzar el trabajo desde el cuerpo, desde un trabajo de descarga, con saberes que nos proporcionan o prácticas que nos proporcionan, por ejemplo, el Qigong, la bioenergética, los trabajos corporales, antes de meternos con la actividad plástica o con la dramaturgia, ¿no? Es muy diferente lo que sucede si hacemos un trabajo corporal antes de una reunión donde vamos a hablar de la obra, o si antes de ponernos a trabajar con la plástica. Y una obra puede nacer de propuestas de trabajo corporal y de leer los cuerpos y la voluntad que hay detrás de los cuerpos que están participando del taller. Bueno, también puede iniciar desde la plástica y empezamos a construir títeres o escenografías o ámbitos escénicos y preguntarnos quiénes son esos personajes y comenzar a escribir borradores de una obra, o podemos adaptar un cuento, o podemos trabajar de imágenes generadoras de historias, situaciones dramáticas que luego realizaremos los títeres. Es decir, este esquema que tiene tanta interacción es muy útil para pensar el taller de títeres como un lugar donde la creatividad puede volar al máximo y donde podemos leer cuál es el emergente del grupo con el que estamos trabajando ese día y ver por dónde tenemos que arrancar para comenzar el taller ese día. Con el esquemita que hablé de la dinámica de trabajo, donde hay una presentación, hay un caldeamiento general específico, ejercicios técnicos expresivos y una evaluación final, ¿no? Con el objetivo de hacer teatro, tener un encuentro con el público, donde ese títere que hicimos va a tener una existencia viva en el momento que esté vivo y en el encuentro con el público. Si no, va a ser una obra plástica, que no está mal. Pero el taller de títeres lo entiendo como este lugar de hacer teatro, ¿no? Si bien los títeres pueden ser considerados un arte performático con independencia propia. Bueno, ahora quisiera pasarle algunas claves bibliográficas o unos pocos autores que a mí me parecieron muy interesantes para elaborar este trabajo, ¿no? Y uno de ellos es Enrique Pichon Rivière,
un psicoanalista argentino, introductor del psicoanálisis, creador de la psicología social, donde aparecen conceptos como el de grupo operativo, un grupo que trabaja en función de una tarea, el tema del emergente, se reflexiona mucho en la psicología social sobre las dinámicas grupales. Recomiendo especialmente este autor y sus seguidores, ¿no? Como Alfredo Moffat, que trabaja mucho en grupos marginales, con el que tuve digamos, el privilegio de haber trabajado, participado en talleres y en trabajos con él. Un autor que mencionaron aquí en el Congreso es Jaime Rojas Bermúdez, que se llama Títeres y Psicodrama, es un teórico psicodramático, que hizo una experiencia en los años 60 con Ariel Bufano, el creador de la Escuela de Titiriteros del San Martín, donde él llevó títeres a el Borda, que es el lugar donde están internados pacientes esquizofrénicos, autistas, a veces altamente medicados, y logró que estos pacientes primero se conectaran con el títere. Llevó títeres, llevó a Ariel Bufano a hacer títeres. Primero le hablaban al títere. Luego levantaban la mirada, porque estaban en un estado de introspección, levantaban la mirada, se comunicaban con el títere, luego se ponían un títere y se expresaban a través del títere. Jaime Rojas Bermúdez tiene el concepto de objeto intermediario, muy interesante para trabajar en psicodrama, ¿no? Otro autor, ya desde el psicoanálisis, es Donald Winnicott, que en un libro muy complejo y apasionante, que es Realidad y Juego, habla del objeto transicional, que es algo que aparece en los niños y que les permite, podríamos decir, evolucionar. Buscar todo lo que puedan de educación por el arte y de aula a taller, para estas dinámicas tan interesantes para llevar a los talleres. Bueno, y tengo una nota escrita que se llama Psicotíteres, que la publiqué en la revista Fardón, pero está en script, está en internet. Y bueno, espero que les haya sido útiles estas notas de práctica. Esto no es una exposición académica, sino que solo se trata de una transmisión de una experiencia y de algo que vuelvo a hacer cada vez que la práctica me lo requiere. El taller de títeres es una herramienta extraordinaria para favorecer la creatividad, y la creatividad es lo que necesita la tierra, la Pachamama en este momento, ¿no? Aquel que quiera ampliar información o que quiera comunicarse conmigo, mi mail es pablosaeztiteres@gmail.com, mi Facebook Pablo Sáez Títeres, y en mi canal de YouTube Pablo Sáez Títeres también van a encontrar material que les pueda ser útil. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo, muchas gracias al Congreso, y que esto le aproveche a alguienes, y que lo puedan replicar. Esa es mi mayor voluntad. Muchas gracias, y aquí corto la transmisión. Y muchas gracias al Congreso. Lamento no haber podido dar esta exposición presencial. Bueno, gracias.